Bueno, ahí vamos a ver el ejercicio 1 de la clase 9 con la resolución y vamos a explicarlo así queda bien claro. Nos dan la ecuación de movimiento, ¿sí?, de un oscilador con movimiento armónico simple. Nos indican que la posición se describe en metros, el tiempo en segundos y el argumento que nos dan es el coseno. ¿Esto por qué lo decimos? Porque ustedes pueden tener en la ecuación de la posición, ¿sí?, eh, tanto seno o coseno. Eso lo único que va a cambiar es cómo es el ángulo de la fase con el que arranca la función. Eso lo vimos en la teoría y ahora lo vamos a volver a ver. Bueno, la amplitud de movimiento la podemos determinar identificando, ¿sí?, cuáles son las partes de la función. Acá nosotros tenemos x, mejor dicho, la función general del oscilador lo podemos escribir como una amplitud por la función senoidal, ¿sí? Acá lo que uno tiene es a por coseno de omega t más una fase. Entonces, si cuando escribimos la ecuación reescribimos los datos que tenemos de nuestra ecuación, vamos a tener 6 por el coseno de 3pi, ¿sí?, por t más pi sobre 3. Bueno, de esta expresión uno lo que determina es que la amplitud es 6. Luego nos piden determinar, usando la definición de la velocidad, ¿cómo es esa velocidad en función del tiempo? Bueno, lo que hay que tener en cuenta acá es que para derivar, para llegar a la expresión de la velocidad, uno lo que tiene que hacer es derivar a la función de la posición respecto al tiempo una vez respecto al tiempo. De manera que si hacemos x' de t va a ser igual a b de t. Esto, lo que, bueno, hay que derivar la función, que ustedes saben que la derivada del coseno es el menos seno, entonces no va a quedar la derivada del coseno menos seno, ponemos el menos, por la derivada del argumento de la función, que en este caso respecto al tiempo va a ser omega, por la función como estaba. Entonces, acá nos queda la expresión esta, lo que hacemos es reemplazar por los valores que conocemos y finalmente la expresión de la velocidad es esta. Lo que uno tiene que tener en claro es que al ser la ecuación de la posición tener al coseno en el argumento y la velocidad tener al seno, hay un desfasaje de 90 grados entre la posición y la velocidad, ¿sí? Entonces, cuando uno alcanza la máxima velocidad, en la posición el cuerpo está en un extremo y lo mismo en el otro. Bueno, luego la velocidad, nos piden en el inciso C la velocidad inicial en t0. Lo que hacemos es reemplazar en la expresión tiempo 0 y lo que hacemos es despejamos el valor de la velocidad en ese punto, ¿sí? Bueno, luego nos pide, usando la definición de la aceleración, vamos a ver cómo llegamos a la aceleración. Hacemos exactamente lo mismo que como hicimos con la velocidad, pero hay que derivar a la velocidad en este caso. Ustedes saben que la aceleración es igual a la velocidad derivada respecto del tiempo. Entonces lo que hacemos es derivamos la expresión que obtuvimos de la velocidad y ahora lo que vamos a tener es que la derivada del seno es el coseno, de manera que cuando multiplicamos, ¿sí?, a menos omega al cuadrado por el coseno de la función por a, esta expresión es el equivalente a la de la posición. Entonces la aceleración de alguna manera queda resumida como omega al cuadrado por la expresión de la posición. Entonces, acá lo que uno tiene es que al encontrar la expresión de la aceleración, lo que tenemos es que está en contrafase con la expresión de la posición. La aceleración con la posición están en contrafase. Esto se da debido a que cuando uno despeja, la aceleración tiene un signo opuesto a lo que es la expresión de la posición. Luego nos piden la fase y la posición final, por lo que en este caso lo que vamos a hacer es de la expresión de la posición, ¿sí?, perdón, la posición inicial nos piden. En t igual a 0 lo que hacemos es reemplazamos la expresión
y despejamos los valores que tenemos, que nos indican de la ecuación. Y luego, acá una de las cosas que quizás son las que más confusión pueden generar en el ejercicio, es el tema de lo que es la frecuencia y el periodo. Hay expresiones, ¿sí?, que uno las puede derivar, como vimos en la teoría, de hecho están ahí explicadas. Nosotros lo que vamos a hacer es, vamos a considerar, ¿sí?, que la frecuencia es igual a omega sobre 2pi, de manera que uno de esta expresión, si conoce omega, ¿sí?, puede derivar siempre lo que es la frecuencia. La frecuencia está en Hertz. Y el periodo es 1 sobre la frecuencia. Estas definiciones son cruciales para poder resolver los ejercicios que nos van a pedir a medida que vayamos avanzando en la práctica. Así que bueno, chicos, esto era lo que les quería comentar. Así cualquier cosa después nos consultan.